Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. El tema de las independencias, Memo, pues siempre será un buen tema para recordar, y más en estos tiempos cuando de que siempre hubo otra historia al lado de la historia oficial acerca de la independencia de Hispanoamérica. Y qué bueno sería, pues precisamente hablar no únicamente del tema de la independencia, digamos, política, sino además del tema de la independencia mental, pues si la hubo o no la hubo y cómo la estamos viviendo hoy. A ver, sí, cuando nosotros hablamos de independencia mental, estaríamos hablando como de un mejor aprovechamiento de la realidad. Al fin y al cabo, el trabajo que ha tenido el hombre con el conocimiento ha sido encontrar mejores posibilidades de entenderse con la tierra y entenderse con los seres humanos. Esa ha sido como la tarea. Pero ¿qué sucede cuando eso no se da? O cuando en algunos lugares esos acontecimientos no se dan. Aparece de pronto algo que pues, nos permitiría a nosotros de alguna manera entender la independencia mental con relación a la enfermedad mental. La enfermedad mental es aquella que hace que la primera noción de realidad sea la entendida y que de ahí no se pase. Por eso un enfermo mental tiene el problema de no ver más que una primera realidad. No tiene lo que le pasa a un psicótico, por ejemplo, que asumen lo primero que ven y lo dan como cierto y lo dan como único, y al no poder ampliar ese concepto terminan enredados, confusos, presos de ese mismo concepto. Entonces esa viene a ser como el punto de referencia para hablar de la independencia mental, es tratar de zafarse de esa primera realidad que se me plantea, es tratar de no quedar preso de esa primera realidad. ¿Qué hubiera pasado si los seres primitivos se hubieran quedado única y exclusivamente con las primeras nociones de elaboración de conocimiento que tuvieron? Pues que no hubiéramos avanzado y fuera de eso nos hubiéramos destruido rápidamente, porque hay realidades que no soportan quedarse o ser únicas, o mejor dicho, todas las realidades, porque toda realidad es extensible. Los egipcios, por ejemplo, llegaron a durar 3000 años siendo iguales, siendo ellos mismos, y obviamente desaparecen por eso, porque al no poder avanzar en las realidades, al estar presos de una realidad, termina primero el desencanto frente a esa realidad y segundo la ira y la fuerza contra esa realidad. O sea que de alguna forma esa civilización desaparece por el desgaste frente a una misma realidad, o sea, frente a un muro que no pueden saltar. Entonces, cuando hablamos de independencias mentales, y a ver si en este caso la independencia se dio o no, vemos cómo no cumplimos con ciertos requisitos que nos demuestran que hubo otras independencias mentales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Inglaterra, como Inglaterra es un país que se diferencia de los demás porque mentalmente se independiza y comienza a ver el mundo de otra manera. El caso de la filosofía es clara, como toda la filosofía empírica nace de ellos y a través de esa filosofía empírica logran una gran lectura, una lectura muy distinta de la condición humana. De hecho, los ingleses, en ese afán de independizarse mentalmente, son los primeros en escribir grandes libros sobre el conocimiento humano. Es el caso de David Hume, es el caso de John Locke, que se meten en eso. El mismo obispo Berkeley, por ejemplo, va a discutir mucho el mundo de John Locke
en términos de lograr un mayor conocimiento, si son los sentidos los que nos llevan a la realidad o la realidad la que concreta los sentidos para que sea eso lo que hay que ver y no otra cosa. En fin, van a haber pues un montón de discusiones, pero uno ve, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, una gran independencia mental en torno a la economía y cómo la economía mundial después va a estar influenciada por ese pensamiento económico que nace de hombres como Adam Smith, Ricardo, que crea la economía política. Después van a aparecer otros economistas como John Stuart Mill. Entonces, entre Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill crean unos conceptos que los independizan de formas económicas anteriores. Y a partir de ahí le dan una lectura al mundo. Entonces, no se trata de que yo me independice para llevarme conocimientos que no mejoro y que precisamente me estoy independizando de ellos es porque esa realidad ya no me satisface, que es algo que se puede hablar en términos de América Latina. Es como el hijo pródigo que se va de la casa, pero al fin vuelve y regresa a la casa porque no ha sido capaz de elaborar nada distinto a lo que aprendió en la casa. Entonces necesita esa casa para protegerse, que sería parte de la discusión que tenemos hoy en día, si esa independencia, que además creo yo que ni siquiera fue política, porque una forma política establece formas distintas de ver las sociedades. Cuando uno ve, por ejemplo, sociedades como la sociedad sueca, es una sociedad que se independizó políticamente de lo que había hasta ahora. Es una sociedad distinta a todas las sociedades que tenemos hoy. La sociedad suiza es una sociedad que políticamente, entendiendo la política como el cuidado del otro, mi relación con el otro, la construcción con el otro, son completamente diferentes. Hay algo, por ejemplo, que incluso cuando la gente se independiza hay que tratar de que no se independice, porque van a crear una diferencia. Ese es el problema que hay con el Estado de Israel, cuando la única independencia válida en el siglo XX. Que el Estado de Israel se crea para que no se persiga más a los judíos en el mundo y para que los judíos tengan su propio gobierno judío, para que los judíos desarrollen ciencia, una ciencia muy específica, y comienza a desarrollar formas políticas muy específicas. Lo que no se le perdona a Israel es que se haya igualado con las formas de gobierno que hay y que de pronto haya superado esas formas de gobierno. Eso es lo que no se le perdona, por ejemplo, porque ahí hay una gran independencia que obviamente tiene orígenes, porque nadie se independiza sin un fundamento teórico, nadie se independiza sin un sustento que le permita revisar esas ideas. De hecho, cuando se analiza, por ejemplo, el caso del Estado de Israel, la cantidad de pensamiento que se crea antes de la fundación del Estado, cuando aparece Martin Buber, de Borohov, Max Rodin, bueno, van a aparecer cualquier cantidad, Max Cohen, Rosenzweig, David Gurión, bueno, un montón de gente tratando de ver el mundo de otra manera, de lograr una independencia viendo el mundo de otra manera. La misma Hannah Arendt, por ejemplo, entonces va a estar presente ahí. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana, nos guste o no nos guste, es una sociedad que se logra independizar y que va a tener una independencia mental muy, muy importante. Y el motor que mueve esa independencia mental es la libertad de empresa, que va a estar en su carta constitucional, en su carta fundante. Nosotros vamos a producir cosas que no se han visto, vamos a producir otras. Por eso la innovación es norteamericana. Hoy en día el país que más ha innovado es Norteamérica. Uno es moderno si se parece a Norteamérica. Norteamérica o los Estados Unidos realmente son los que han impuesto el ritmo de qué quiere ser moderno.
¿Cómo es hacer compatible una sociedad que es independiente, que avanza, como usted nos las ha mencionado, pero que al mismo tiempo son tan conservadoras? A ver, lo que pasa es que se tiene que conservar lo que se tiene hasta que se supera esa realidad que representa eso que se tiene. O sea, por ejemplo, vamos a tener que ser conservadores en términos de casas. Una casa tiene que tener habitaciones, tiene que tener conectores, o sea, tiene que tener pasillos, lugares por donde vaya la gente, debe tener servicios públicos, energía, agua, debe tener un espacio de esparcimiento, etcétera. Eso hay que conservarlo, pero se puede mejorar. Se puede mejorar la habitación, se puede mejorar los servicios públicos, se puede mejorar. Entonces, uno es conservador frente al hecho necesario. Hay una cosa y es que yo tengo que comer. Yo no puedo decir, me voy a volver liberal y quiero no comer. No, yo tengo que comer. Ahora, eso que yo me como, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo vuelvo más fácil? ¿Cómo se vuelve más fácil de cocinar, de conservar, etcétera, etcétera? Entonces, la independencia siempre se va a fundamentar en acontecimientos conservadores, pero se va a dar ya el hecho independiente en la medida en que me voy mejorando eso que me es necesario. Por ejemplo, me es necesaria la seguridad. A través de la seguridad yo puedo tener muchos más espacios. Me voy a sentir mejor como persona, voy a acceder a más conocimiento, nadie me va a quitar lo que tengo, etcétera. Ahora, podemos mejorar los sistemas de seguridad para el ciudadano, por ejemplo. Ese ciudadano al que las instituciones comienzan a darle más cosas para que se sienta seguro. ¿Y para qué lo vamos a hacer que se sienta muy seguro? Pues para que produzca más como ciudadano, para que logre tener mejores ideas, para que no se vea afectado por otra cosa. Pensar donde hay inseguridad es muy difícil, porque no me siento tranquilo, entonces no soy capaz de elaborar la totalidad de lo que yo quiero establecer. ¿Y ese mejoramiento no implicaría entonces pasar de una sociedad conservadora a una liberal? O pasar de una sociedad conservadora a otra conservadora a través de un proceso liberal. Sí, porque es que aquí hay una cosa que ese tema que estás tocando es muy interesante, porque eso lo decía un gran anarquista que se llama Miguel Bakunin: cualquier revolución, por de avanzada que sea, cuando se toma el poder se tiene que volver conservadora para poder gobernar. Ahí pues Bakunin no se equivocó para nada, pero se buscaría ya después lo que propone otro socialista que le fue lo mandó a matar a Stalin precisamente por eso, porque era un hombre que entendía eso, todo hay que mejorarlo, que fue Trotsky. Y Trotsky sostenía la necesidad de una revolución permanente, o sea, de un cambio permanente en lo que nos parece que ya logramos, pero eso se puede cambiar, eso se puede mejorar, eso puede ser otra cosa. Pero eso es un arma de doble filo. Por eso son utopías. ¿Cierto? Son utopías, pero, por ejemplo, ¿quiénes ejecutan una revolución permanente en este momento? La informática es una revolución permanente. Llegan a una cosa y dicen, no, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo. Uh-huh. Tenemos que olvidarnos de la energía eléctrica y tenemos que coger otro tipo de conductores. Por eso el litio, por ejemplo, hoy es un descubrimiento. Entonces se van descubriendo otras formas de conducción, o sea, no hay satisfacción permanente. No hay satisfacción permanente, porque lo que tiene un cerebro bien conservado, un cerebro en buen estado, es preguntas. Lo peor que le puede pasar a cualquiera es quedarse con unas respuestas, porque a partir de ahí ya comienza a desmejorar, ya la realidad que ya ha sido respondida lo va a desbordar, lo va a apresar y no lo va a dejar avanzar. Entonces el hombre es de preguntas y el cerebro siempre son preguntas. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido hasta hoy en el mundo, ha sido a punta de preguntas.
o si ese hombre primitivo no se hubiera hecho pregunta, no hubiéramos llegado a tener lo que hoy en día tenemos. Claro. Entonces la pregunta es lo que permite esa independencia mental. Salir de lo que consideramos que es. Hasta el momento es, pero eso que es tiene problemas. Tiene problemas. Y la pregunta es la que genera otra posibilidad de respuesta. Por ejemplo, una pregunta ahora que está lloviendo tanto, qué bueno tener un traje térmico. O sea, si hace mucho calor le rebajo la temperatura, si hace frío le aumento la temperatura. Esto me permitiría a mí pensar muchas cosas. Una pregunta que vamos a hacer para que haya alimentos para todo el mundo. Claro. Ya no los hay, ¿no? Entonces por eso me acuerdo de una camiseta que había por ahí que decía: cuando me aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Es que el tiempo cambia, entonces la independencia mental comienza ahí. Yo me hago preguntas acerca de lo que me parece que es una evidencia. A lo mejor es muy difícil resolver eso, a lo mejor es una pregunta inadecuada, a lo mejor, pero estoy tratando de darle más posibilidades a eso que tengo. Solo que pareciera que las sociedades conservadoras le tienen mucho miedo a las personas que se preguntan y las tildan generalmente de revolucionarias. A ver, la revolución es un cambio de paradigma. Pues lo sostiene ya Kuhn cuando habla de las revoluciones científicas. Es cambiar un modelo porque ese modelo no es capaz de abarcar la totalidad de la realidad. Eso es lo que permite. Sin embargo, cuando una sociedad conservadora entiende el asunto de la independencia, esa sociedad avanza mucho. Por ejemplo, nada más conservador que la política inglesa. Sin embargo, son científicos, son literatos, son artistas, son filósofos, son industriales y tienen medio mundo de ellos. A través de una visión conservadora que permite unos rastros liberales. O sea, es que lo liberal no es para tenerle miedo. El liberal es el que se quiere precisamente liberar de un paradigma que no lo satisface. Pero en esa liberación no necesariamente abandona el paradigma, lo puede cambiar lentamente. Hay una ley que es la ley de Weber que dice pequeños cambios permanentes, imperceptibles, generan un cambio total sin que nadie se dé cuenta. Y eso es lo que ha hecho Inglaterra. Pequeños cambios imperceptibles han hecho que los ingleses sean siempre modernos, y los ingleses cambiaron y ellos no se dieron cuenta. Pero la reina Isabel no es la misma reina Victoria, es otra señora con otro lugar en el mundo, con otra posición política, y siguen teniendo reina. Entonces ahí es donde viene la clave, porque es que ¿por qué las revoluciones se llevan a guerra, llevan a todo eso? Porque se dan de manera total, es el cambio radical. Y en ese cambio radical no solamente se enfrentan los que quieren mantener la tradición, la parte de atrás, con los que odian esa tradición y están rompiendo con eso. Entonces eso lleva a una guerra, lleva a un montón de cosas. Pero cuando las revoluciones se dan en pequeños cambios, lo que ha pasado, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la informática, eso tiene un montón de pequeños cambios y ha cambiado sin que nos demos cuenta. Si pasamos de un sistema operativo a otro, porque nos lo van mejorando, lo que están haciendo con ese sistema operativo es que lo han ido cambiando, y a lo último estamos manejando una cosa que no se parecía a nada frente a la otra. Por ejemplo, la primera computadora a la que accedí era una computadora Radio Shack que funcionaba con el sistema de OS y tenía 48K de potencia. Sin darme cuenta, me fueron vendiendo, me fueron cambiando el sistema, al punto de que la computadora que tengo ahora no tiene nada que ver prácticamente con esa Radio Shack. A pesar de que tiene cositas que le parecen las teclas, una pantalla, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho con eso? Una tarea de independencia del sistema
de soporte que tenía esa primera computadora, por ejemplo. Entonces ahí se ha dado independencia mental. Es que la independencia mental no es pensar distinto al otro, es pensar mejor que el otro. Y ahí es donde viene una cosa que es muy importante, porque pensar mejor que el otro no implica tener más datos, sino pensar de manera más lógica, hacer un mejor aprovechamiento de esto. De alguna forma se da el caso pues, de un montón de personas que logran pensar en términos mejores porque tienen un conocimiento que les permite no tener miedo. Entonces logran ver las cosas de manera más clara. No hay confusión. En tanto que cuando no hay esas independencias mentales, se heredan o confusiones previas, cosas que no se habían solucionado, o se empeoran. Por ejemplo, leía yo en un artículo que se escribió sobre José Celestino Mutis, el médico que vino con el virrey América, el médico del virrey que hizo la expedición botánica, en la forma en que se quejaba de la forma de pensar entre nosotros. Y estoy hablando de un hombre que no era un ilustrado francés, estoy hablando de un hombre que era un español, que sabía una medicina en la que había muchas restricciones, pero era un hombre que traía un pensamiento muy ordenado y enfrenta acá un desorden impresionante. Él dice en esa carta que le escribe desde Santa Fe, Bogotá, dice, no, es que aquí cualquiera que sea medio inteligente queda vuelto pedazos, vuelto nada, lo embrutecen si sigue hablando con la gente. Obviamente pues muy exagerado con lo que él dice, porque al fin y al cabo siempre ha sido una condición del que sabe negarse a lo que otros saben cuando lo ve confuso, y muchas veces eso que no entiende es lo que funciona. Pues sí, claro, ahí hay otro problema, porque no se le puede dar la razón a José Celestino Mutis. Sin embargo, ahí hay algo interesante, o sea, los que vivían en América accedían a unos conocimientos muy precarios, no eran capaces de independizarse, sino que los mezclaban con otros conocimientos, con leyendas, con formas de pensamiento mágico, etcétera, que era lo que le molestaba a don José Celestino Mutis. Esta gente me está hablando de medicina, de hierbas, de que cargue un colmillo, de que no sé qué, etcétera, etcétera. Están en un pensamiento completamente primitivo, etcétera, sí, pero hoy en día todavía hay una cosa que la ciencia no ha sido capaz de resolver, y es porque rezando a una vaca se le salen los gusanos, por ejemplo. Eso se ve muy raro. O sea, la ciencia no es capaz de resolverlo todo tampoco. Sin embargo, vuelvo y repito, los procesos de independencia mental se da es en mejorar paradigmas, en romper paradigmas de manera lenta, porque no se puede partir un paradigma de manera violenta, porque quedaríamos sin peso. O sea, yo no puedo empezar ahora, voy a romper el paradigma y voy a seguir el programa hablando en chino. No, lo acabo, pero si hago una serie de programas donde voy metiendo palabritas en chino y palabritas en chino y las voy repitiendo, a lo último terminaré haciendo un programa en chino y la gente me lo entenderá. O sea, yo no puedo abandonar la totalidad del paradigma, la tengo que ir cambiando con mucha lentitud, y ahí es donde viene la independencia mental. O sea, esto admite pequeños cambios.
Entonces, en el caso de América, de Sudamérica, porque ya vimos cómo hay una independencia norteamericana, porque ellos sí logran hacer una real independencia en tanto que tienen pensamiento propio, políticas propias, ciencia propia, literatura y filosofía propias, industria propia, etcétera. Entonces, en el caso de nosotros, es primero que todo se heredan las peores formas, creo yo, de comportamiento de la español. A mí me llama mucho la atención de que cuando se hacen las juntas en 1810, precisamente la del 20 de julio, que es una junta de gobierno que favorece a Fernando VII para irse contra Napoleón, dentro de la misma junta va a estar el virrey, Amari Borbón. Luego lo encarcelan porque ven que Amari Borbón le está jugando a las conveniencias y si a él le parece que Napoleón es mejor, se puede cambiar a Napoleón. Eso está bien, pues, porque es un político que atenta contra las formas de independencia política, que era de independizarse de Napoleón, que se estaban fraguando en ese momento. Pero a la señora de Amari Borbón la hacen meter a la cárcel precisamente unas señoras que la odiaban, simplemente para verla sufrir, para humillarla, ¿cierto? Eso es una cosa, pues, que uno dice que es esta cosa tan miedosa, ¿cierto? Entonces, en términos políticos, si hubiera independencia, si hubiéramos mejorado el pensamiento político español, como realmente no pasó, ¿cierto? Yo me acuerdo de don Germán Arciniegas quejándose del logosímbolo de los 500 años de América, porque encima de los 500 había una corona, la corona de España, y debajo el número 500. Lo que estaba diciendo, ustedes nunca se independizaron, claro. Llevamos 500 años con ustedes. La corona sigue estando encima. Sí, claro, y que de alguna forma diría yo que se cumpliría. Don Germán Arciniegas denuncia un grupo que se iba a hacer paralelo a la OEA, donde España se comprometía a hacer la entrada de la Unión Europea para Latinoamérica. ¿Cierto? O sea, todavía dependiendo de esto, como si ya no se pudiera entrar a la Unión Europea a través de las embajadas, la diplomacia, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene mucha tela para cortar ahí. La dependencia económica muy difícil porque Colombia no es capaz, bueno, estos países latinoamericanos no van a independizarse mentalmente en términos económicos, van a seguir dependiendo de no solo de los gobiernos europeos, sino de Norteamérica. De hecho, en algún texto leía yo como desde 1781, había una gran cantidad de barcazas con ingleses al frente de Cartagena. Los ingleses ya se olían, pues, el descontento de los criollos con España, y lo que intentaban hacer era irse introduciendo en el país para que la economía dependiera de Inglaterra, como en buena medida sucedió. De hecho, los últimos ingleses salieron o se terminan en Urabá a partir de 1940, 50, porque ellos eran los explotadores de tagua en la zona de Urabá. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se habla con un indígena, un aborigen catío, ellos son tienen más mentalidad para hablar en inglés que en castellano. Y era por las negociaciones que hacían con los ingleses. Sí, claro, hay unas cosas, pues, que si uno va buscando, se va dando cuenta por qué se carece de ciertas cosas, porque ha habido el dominio de otros y nosotros no hemos tenido como el encanto de creer en nosotros, que ahí es donde se pierde la independencia mental. O sea, si usted se considera inferior, si usted considera que el otro es muy importante, que el francés es más inteligente que usted, que el inglés es más inteligente que el norteamericano, es muy difícil tener una independencia, porque no quiere decir esto que
en Francia no hay gente muy inteligente. Claro que hay gente muy inteligente, pero en Ruanda también la hay. Claro. O sea, la inteligencia no es un patrimonio de una zona. Obviamente la inteligencia tiene como fundamento un canon. Hay países donde se desarrolla más fácil la inteligencia por el canon que tienen. O sea, a mí me queda mucho más fácil ser filósofo en Francia que en Colombia, porque Francia tiene una tradición filosófica, es gente desde el mismo colegio van ingresando a su propio canon, en tanto que nosotros a veces ni sabemos qué escritores tenemos, claro. ¿Cierto? Porque no los hemos trabajado durante la educación. O sea, nosotros, y eso lo ve uno a nivel de escuela, de colegio, la primaria, nosotros deberíamos, por ejemplo, en Antioquia, ser unos genios en Manuel Mejía Vallejo, porque tiene todo el componente de la antioqueñidad, y la mayoría ni saben quién es. Claro. Incluso por ahí hay una anécdota de una muchita que llamó una vez a Manuel para preguntarle: necesito la fecha de su nacimiento y de su muerte, porque me pusieron una tarea del colegio. O sea, es una cosa de loco, ¿cierto? O sea, si ya lo creí, estoy hablando con un muerto, pero en estos países donde hay tanto calor las cosas son posibles. Entonces, nosotros estamos dependiendo abiertamente del pensamiento europeo en términos de filosofía, dependemos de un montón de cosas. Tal vez la única no dependencia ha sido en algunas formas de medicina, donde los médicos sí se preocupaban mucho por lo local, por ver cómo solucionaban sus problemas acá, etcétera, hasta que ese médico grandioso que apareció pues más o menos entre los mediados de las guerras civiles hasta más o menos 1970, era un médico tremendamente culto que sí se buscaba independizar o independizar su pensamiento, porque estaba viendo algo que no se compaginaba con lo que decían los libros de texto, etcétera, etcétera. Que de ahí, por ejemplo, Antioquia tuvo unos grandes médicos tratando de hacer esto, pero de esa independencia mental, por ejemplo, nos llevó como nunca la tuvimos, nos llevó a seguir manteniendo los mismos vicios, de pronto con mucha más crueldad que en la misma España, porque la gente se quería volver, para dominar, se quería volver española o parecer española. Ese es el afán de blanqueamiento que hubo entre nosotros. Uh-huh. Es increíble que el mayor ingeniero que ha producido Antioquia haya sido rechazado simple y llanamente porque era morenito, que es Alejandro López. Uh-huh. ¿Cierto? El más grande de los ingenieros. Entonces ahí nos faltó a nosotros una independencia mental muy grande, creer que todos los beneficios los iba a tener el hombre blanco. Todavía se cree en eso, por ejemplo. Es algo que es increíble, que es completamente increíble, mientras países como España van teniendo personas de otras razas que asumen su ciudadanía y que se destacan ahí, nosotros todavía tenemos una talanquera muy grande para hacer ese salto, por ejemplo. El caso de las formas de educación ha sido un problema tremendo. No ha habido una independencia que nos diga cómo debemos educarnos los que vivimos en este entorno. Siempre han sido modelos de educación que de alguna forma han fracasado por eso, porque han sido impuestos. O sea, un modelo educativo parte de un entorno, el entorno es el que me dice si la persona ha tenido una tradición para hacer esto o aquello. El caso de la investigación, por eso se burlan tanto las investigaciones nuestras. Nosotros nos queremos investigar ya sin tener una tradición de investigación. Los europeos tienen una tradición de investigación y nosotros de repente empezamos a investigar, pero obviando el canon. No hay un canon sobre qué es que tenemos que investigar nosotros. Pero la construcción del canon se daría empezando a investigar. Empezando a investigar y a fracasar. Y mire que nosotros en América Latina somos muy reacios al fracaso.
Aquí nadie comete errores, siempre lo comete otro. Eso sí lo heredamos de los españoles a morir y somos muy españoles en ese sentido, en echarle la culpa al otro. Nunca experimentamos con nosotros mismos, entonces el error es del otro, la culpa la tiene el otro, y incluso en las evaluaciones a uno le da mucho, pues le diría una señora de Belén, hablando como una señora de Belén, le daría a uno mucho pesar, ¿cierto? Cuando alguien va a hacer una evaluación y cree que el culpable es él, si sale mal. Como si las evaluaciones del clima no influyera, la situación política no influyera, la situación de abastecimiento, la economía. En la evaluación de algo, ¿quién dijo que la culpable era la persona? Hay un montón de variables entre las cuales está la persona, es indiscutible. Pero yo puedo estar súper preparado para hacer algo y eso lo tiro un aguacero, ¿no? La evaluación fue que no funcionó la feria. ¿Por qué? Porque largó un aguacero que no pudimos contratar. ¿Soy culpable yo de que no haya funcionado la feria? No, para nada. Todo estaba perfecto hasta que llegó el aguacero. Eso es una variable que no se controla, por ejemplo. Entonces todavía nos falta independizarnos hasta en ese sentido, en ver que nosotros no estamos solos, sino que somos un montón de variables y de que el otro es fruto de un montón de variables. Entonces, cuando hablamos de esas independencias mentales, no es otra cosa que un proceso educativo. Es que lo tenía muy claro Aristóteles de una claridad impresionante. ¿En qué se fundamenta la ética de Aristóteles? Toda persona puede llegar al bien si se la educa para ello. Es así de simple, ¿cierto? Esa es la tesis aristotélica básica, ¿cierto? Toda persona llega al bien si se la educa para ello. Si no se la educa, ¿por qué va a llegar al bien? Claro. ¿Cuál es el fundamento? Porque de hecho la gran libertad mental es llegar al bien, al mejor bien, que es lo que sostiene después Spinoza, al sumo bien. Ahí soy independiente completamente, porque he logrado lo mejor, he logrado el no dolor, he logrado la mejor sociedad, he logrado el mejor uso de las cosas. Ahí ya no dependo de lo que la tierra quiera hacer conmigo, ni de lo que la sociedad quiera hacer conmigo, porque llegamos al mayor bien, al sumo bien, y ese sumo bien ya es una independencia total, que sería algo que están logrando los suecos, que están logrando los suizos. O sea, están logrando esas sociedades del mayor bien, ¿cierto? Donde todo está resuelto para esa sociedad. Incluso, como sucede en algunas partes, son tan independientes que saben cómo enfrentar el problema del inmigrante. O sea, no lo van a rechazar, que saben que viene acá, asume esta tarea, etcétera, que fue lo que pasó en Israel. ¿Cómo vamos a acomodar gente proveniente de 120 países distintos? Gente que piensa distinta. ¿Cómo lo vamos a conformar una sociedad con esa gente? ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, este es el bien, esto es lo que usted tiene que alcanzar. A partir de aquí usted se va a educar para lograr esto. Por eso la independencia mental solamente se da a través de la educación. Y una educación que no depende única y exclusivamente de los textos que se tengan y de los profesores que se tengan, sino del conocimiento que se tenga de sí mismo, de nosotros mismos, de este lugar del mundo. Porque nosotros estamos aquí, somos estos y estamos en relación con estos. De resto, esa educación fracasa. Si a mí me educan como un lord inglés, entonces mejor que me vaya para Inglaterra, porque es que aquí, claro, me voy a meter en problemas con el resto de la gente. Lo que hay que buscar es ese modelo en el que todos podamos interactuar sin muchas diferencias, porque los seres humanos nunca nos vamos a quitar las diferencias. Somos diferentes unos de otros, eso es propio de la condición humana. De hecho, la diferencia comienza cuando queremos ser poseedores de algo que el otro no tiene.
la famosa propiedad privada. Por eso fracasó el comunismo y todo eso, porque se iba contra la misma condición humana. Los seres humanos tratamos de reconocernos en tal parte, pero se logran esas independencias a través de formas educativas que cumplan, yo creo que con 3 tareas. Primero, la primera básica, que me hagan querer el lugar donde nací, porque me da un lugar en el mundo, me da un sitio en el mundo. Si a mí no me hacen querer la tierra, no logro nada, y la tierra no se logra hacer querer a través de poesías, ni de himnos, ni de cosas por el estilo, sino entrando en contacto con ella y permitiendo construir, como hemos dicho en algún programa, mi hogar. Si tengo mi hogar, mi tierra es maravillosa. Si carezco de hogar, ese lugar en la tierra me es agresivo. Eso sería como un primer elemento. Un segundo elemento es educarme para lograr cosas que no se han logrado. Entonces hay sociedades de inventores, sí, los Estados Unidos es una sociedad de inventores, los europeos crean sociedades de inventores, pero solucionar cosas primero para su propio entorno. Para su propio entorno. Un país lleno de ríos, como es los Estados Unidos, desarrolla una tecnología para todos esos ríos. Y por eso llega al mar y se apodera del mar. Vamos a solucionar esta problemática que nosotros tenemos. Y somos independientes totalmente cuando creamos sociedades morales. O sea, sociedades donde el reconocimiento del otro me permite aprender del otro. Es que es increíble que ese concepto tan elemental todavía esté en el plano de la filosofía, cuando eso debería estar en el plano de lo práctico. Es imposible que alguien no me pueda enseñar algo y que a través de esa enseñanza de ese alguien y de la enseñanza que le doy a él no podamos construir algo entre los dos. Entonces ahí vendría pues esa problemática grande de la independencia mental. No convertir eso en una la independencia mental, o no reemplazarla por enfermedad mental. ¿Cierto? O sea, estar metidos, agarrados de una realidad y sin querer salir de ahí, ¿no? La realidad es un principio que yo me voy para reconocerme en un lugar y a partir de ahí comenzar a aclarar eso. Vuelvo a una frase que se ha manejado en muchos de estos programas. El mundo es tan grande cuantas palabras tenga usted para nombrar el mundo. ¿Cierto? Ese es el tamaño del mundo. Cuando uno quiere saber cuál es el tamaño del mundo, coge un diccionario. Hasta allá hemos llegado. Se coge una buena enciclopedia para saber qué ha pasado en la Tierra y qué nos hemos hecho ahí. Ahora, ¿qué falta por hacer? Pues un montón de cosas, hay que resolver un montón de problemas. Y ahí es donde viene esa independencia mental, porque es que la independencia, cuando se toma en hechos de ruptura, cuando se toma solamente como una posibilidad de desobediencia al otro, simplemente lleva a una guerra permanente. O sea, no es de extrañar de que América Latina haya sido un continente en guerra. Prácticamente es una guerra detrás de otra. El uno quiere imponer una cosa por ese problema de considerar que la independencia es simplemente desobedecer a otro. Y eso no hace independencia. Por ejemplo, hubo grandes comunidades, un montón de gente que viviendo en ciertos sistemas políticos donde eran casi que despreciados, se volvieron demasiado independientes a través del pensamiento, a través de teorías que iban labrando. ¿Cierto? Eso pasaba cada rato, comunidades religiosas, por ejemplo, todas funcionando en sí mismas, creando posibilidades, etcétera, y se liberaban de un montón de cosas que los dañaban. Comunidades que terminaron siendo completamente independientes. Creo que todavía las hay. Eso en el mundo católico un montón, en el mundo judío un montón, en el mismo Islam son un montón. Claro. O sea, se independizan, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Que es una cosa muy interesante. Entonces la independencia mental es simplemente lograr
salirme de una realidad que ya no me abastece, sin abandonar el concepto de esa realidad previa. Entonces, ¿cuántas señoras se han independizado de formas de cocinar como a principios de 1920? Pues un montón. Tienen un montón de aparaticos, de cositas y son capaces de mejorar. Ahí es donde está la independencia mental. Entonces, esa es una independencia que se logra con la educación, con hacer orden y disciplina, porque sin disciplina y sin orden no se puede lograr nada, y el aseo simplemente para mantenerse tranquilo, y con la búsqueda de un estar bien. O sea, sin verse afectado por las realidades que hay ahora. Por ejemplo, entonces vamos a tener que independizar de alguna forma, yo no sé cómo, de la contaminación ambiental. Esa realidad nos está dañando. Frente a eso nos independizamos. ¿Y para qué nos independizamos de la contaminación? Pues para estar mejor, para vivir más tranquilos, etcétera, etcétera. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final